Muy buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan? Qué bien. Gracias al Señor que una vez más tenemos el privilegio de acercarnos a la palabra de Dios con el propósito de ser edificados espiritualmente. Vamos a continuar con nuestro tema sobre conociendo la voluntad de Dios. En las ocasiones anteriores hablamos de 7 diferentes errores que a veces tenemos los creyentes en relación a la voluntad de Dios. Y ahora quiero animarle a ver sobre qué podemos hacer después de haber conocido los errores que a veces tenemos en relación a la voluntad de Dios. Y en primer lugar, quiero animarle a hacer el hecho o a conocer las características de la voluntad de Dios. Es interesante que las escrituras nos muestran a través de sus páginas cuáles son las características de la voluntad de Dios. Cuando hablamos de una característica, estamos hablando de aquello que distingue algo de otras cosas. Si hablamos, por ejemplo, de personas, cada persona tiene sus propias características que son naturales en ella, que en alguna medida le hacen diferente a otra persona. Entonces, cuando hablamos de las características de la voluntad de Dios, vamos a verla que es diferente a lo que podría caracterizar de repente la voluntad suya o la voluntad mía. Y es importante que sepamos que estas características de la voluntad divina son características que están reveladas en las escrituras para nuestro beneficio y beneplácito moral, físico y espiritual, ya que Dios tiene interés en todos los aspectos de la vida de cada uno de sus hijos. Veamos entonces cuáles son algunas de las características de la voluntad de Dios. La primera que tenemos es que su voluntad o la voluntad de Dios es buena. Y cuando pensamos en la voluntad de Dios como algo bueno, significa entonces que el resultado de hacer y vivir de acuerdo a esa voluntad también va a ser bueno. Lo que implica entonces que para cada uno de nosotros los creyentes, vivir haciendo la voluntad de Dios va a producir en la vida nuestra bendiciones en todos los sentidos. Vamos al libro de Salmo capítulo 69 para ver el versículo 13. Salmos capítulo 69 y el versículo 13. Dice así: pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Vemos aquí entonces cómo el salmista David está catalogando y él ha experimentado a través de la larga trayectoria de la vida cristiana que él vivió, experimentó que la voluntad de Dios era buena. Y esa experiencia, hermano y hermana, creo que nosotros también a través de los años de la vida que Él nos ha permitido vivir, también hemos experimentado su buena voluntad, porque esa es una de las características de su voluntad. Vamos un poco más adelante, el Salmo 89 y el versículo 17. Salmo 89, verso 17. Dice así: porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Otra vez se ve allí la frase buena voluntad, y está conectada con algo grandioso
que Dios va a hacer a favor de los suyos. Por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Entonces la voluntad de Dios es buena, aun y cuando de repente en algún momento determinado de nuestra vida, quizá por el dolor de la separación, el sufrimiento o la escasez o algo por el estilo, a veces no podemos ver lo bueno de algo. Sin embargo, hermanos, eso no cambia la realidad de que la característica de la voluntad de Dios es precisamente que es buena. Con el correr del tiempo nosotros logramos entender muchas veces que eso que Dios permitió, aunque en el momento nos hizo llorar, quizá padecer un poco, pero luego descubrimos que eso fue bueno, porque esa es una de las características de la voluntad. Y por esa razón, cuando nosotros queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, debemos estar seguros que lo que vamos a tener en la vida cristiana va a ser bendición. La segunda característica que podemos ver en las escrituras en cuanto a la voluntad de Dios es que su voluntad es agradable. Siempre va a ser así la voluntad de Dios. Aun y cuando de repente por alguna razón a nosotros no nos parezca agradable, pero eso no cambia la característica. Para Dios siempre será eso. Para la persona del Señor Jesucristo fue eso. El hacer la voluntad del Padre le agradó a él. De igual manera, hermanos amados, para nosotros debe ser agradable hacer la voluntad de Dios. Y para lograr hacer la voluntad de Dios, Dios mismo nos capacita, nos vitaliza, nos sostiene, nos incentiva para hacer esa voluntad. También implica el hecho de que cuando el creyente está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, generalmente todo lo que él hace va a ser algo agradable a la presencia de Dios mismo. Y qué bueno cuando nosotros logramos, por la gracia de Dios, experimentar lo agradable que es vivir de acuerdo a esa voluntad. Hemos mencionado en el comienzo de nuestro estudio que uno de los grandes peligros para el creyente es rehusarse a hacer la voluntad de Dios. Pero una de las grandes bendiciones que nosotros podemos tener cada día de nuestra vida es hacer la voluntad de Dios. El Salmo capítulo 40 y el versículo 8, de nuevo allí el salmista tiene esta experiencia de disfrutar de lo agradable de la voluntad de Dios. Salmo capítulo 40 y el verso 8 dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Note en qué encontró el rey David agrado, satisfacción, contentamiento en hacer la voluntad de Dios. Hermanos, en el diario vivir nuestro, siempre debemos nosotros estar pendientes de que todo lo que vamos a hacer va a ser procurando hacer la voluntad de Dios, y eso debe agradarnos hacer la voluntad de Dios. Ahora, eso no significa que siempre va a ser agradable hacer la voluntad de Dios. Habrán momentos en los cuales tendremos que de repente sufrir un poco, aguantar un poco o padecer a fin de hacer la voluntad de Dios, que es agradable. Para el rey David entonces encontró
en el hecho de hacer la voluntad de Dios, agrado, satisfacción y gozo. También el rey David en un momento de su vida experimentó lo opuesto. Cuando él se alejó de Dios y fracasó en la vida cristiana, gracias a Dios no se quedó fracasado, no se quedó caído. La gracia de Dios le motivó. Dios usó un medio para hacerle entrar en razón. Él se arrepintió y regresó al camino de donde se había desviado. Y de allí en adelante él procuró vivir disfrutando de lo grato de hacer la voluntad de Dios. Y para él entonces eso era algo que había encontrado grato durante los años de su vida. En el Nuevo Testamento también el apóstol Pablo nos insta a hacer esa voluntad y de igual forma nos da esa característica de la voluntad de Dios. En Romanos el capítulo 12, versículos 1 y 2, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es interesante ver cómo Pablo aquí usa prácticamente o da prácticamente tres características de la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. Notemos entonces que cuando nosotros los creyentes estamos buscando no solo conocer la voluntad de Dios, sino también hacer la voluntad de Dios, entonces, hermanos amados, la vida cristiana nuestra va a ser una vida que traiga honra y gloria al nombre del Señor. La tercera característica que debemos conocer de la voluntad de Dios es que su voluntad es afectuosa. Primero, su voluntad es buena. Segundo, su voluntad es agradable. Y tercero, su voluntad es afectuosa. O sea, eso implica que hay una relación de unión de corazón a corazón entre él y nosotros, sus hijos. No es una voluntad así distanciada o generalizada de ninguna manera. Es algo que le une a él con nosotros y a nosotros con él. Hay afecto en la expresión de esa voluntad de Dios. Pablo lo expresa en Efesios, el capítulo 1 y el versículo 5. Efesios, el capítulo 1 y el verso 5 dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y es interesante cuando nosotros vemos esto, que en la voluntad de Dios había entonces una expresión y una unión de amor a través del cual nos adoptó como hijos suyos, basados en esa voluntad afectuosa que él tiene para nosotros los creyentes. Hermanos amados, Dios, dice el apóstol Juan, que nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero. Es una voluntad entonces de parte de Dios manifestada para nosotros los creyentes con mucho amor y mucho afecto. Nos escogió según dice el puro afecto de su voluntad. Y eso nos lleva entonces a darnos cuenta de que Dios nos salvó por amor.
pero una vez que nos salva por amor, también sigue manteniendo con nosotros esa relación afectuosa mostrada como parte de lo que es su voluntad. La cuarta característica que debemos conocer de la voluntad de Dios es que su voluntad es perfecta. Y esto lo encontramos en Romanos, que ya hemos leído, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. La voluntad de Dios es perfecta. Y eso, hermanos amados, implica de que no hay absolutamente ninguna posibilidad de error o de fallo en la ejecución que Dios hace de su voluntad a bien de nosotros los creyentes. Implica también que Dios tampoco puede cometer errores en su relación con nosotros, en su trato con nosotros, mostrándonos cuál es su voluntad. Es perfecta la voluntad de Dios. Y por esa razón nosotros debemos vivir motivados para procurar hacer la voluntad de Dios, porque haciendo esa voluntad, nosotros vamos a ser bendecidos y vamos a ser también de bendición a los demás hermanos en la iglesia local. Todos procurando experimentar la perfección de la voluntad de Dios ejecutada en nuestra vida. Y por esa razón el creyente tiene absoluta confianza de que si algo sucede, no está fuera de control del Señor. Si algo pasa, está dentro del control de Dios. Claro está, tenemos también que evitar el extremo de tentar a Dios o de probar a Dios en ese sentido, porque a veces es fácil atribuirle a la voluntad de Dios lo que son productos, resultados de descuidos personales. Y ahí tenemos que tener ese cuidado, porque a mí me puede pasar algo negativo, humanamente hablando, y no necesariamente implica de que esa es la voluntad de Dios. Probablemente yo no me he comportado como debo hacerlo, no he tenido el cuidado que debo tener. Por ejemplo, digamos, si estamos manejando un auto, un vehículo, y de repente por descuido o por lo que sea, nos cruzamos un semáforo en rojo y hay un accidente. Y a veces nos preguntamos, pero ¿dónde está la voluntad de Dios? Ese no es problema de la voluntad de Dios. Ese es problema mío o problema suyo, que no obedecí las leyes de tránsito. Y al no obedecer las leyes de tránsito, lógicamente, entonces me convierto en transgresor y puede pasarme cualquier cosa, aún negativa, pero no puede ser eso, que esa era la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a diferenciar eso. A veces confundimos lo que son problemas y lo que son pruebas en la vida cristiana. Las pruebas siempre van a venir de parte de Dios. Los problemas son el resultado de nuestro mal proceder. Pero cuando el creyente anda en línea con la ley y anda procurando comportarse en todos los sentidos de la mejor forma posible, va a experimentar que se está moviendo en el centro de la voluntad de Dios. Y allí entonces vamos a darnos cuenta que Dios, como parte de su labor de mostrarnos su voluntad, Él no cometerá ningún error en cuanto a lo que es su voluntad para nuestras vidas. La quinta característica de la voluntad de Dios que debemos conocer es que su voluntad es prevaleciente. O sea, su voluntad es soberana o su voluntad es absoluta. Existe ese aspecto en la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de la voluntad prevaleciente o soberana o absoluta de Dios, eso implica que
se tiene que llevar a cabo el plan y propósito que él ha planeado y no hay manera o forma como esa voluntad pueda ser cambiada, porque es la voluntad soberana y absoluta de Dios. A veces se nos dificulta entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es afectuosa y es perfecta. Pero se nos dificulta más cuando vemos la voluntad soberana de Dios. Y en ese aspecto de la voluntad soberana de Dios, muchas veces nos parece a nosotros, los humanos, que Dios está obrando de una manera extraña, de una manera rara o incomprensible a nuestra mente. Pero Él es soberano. Él tiene su voluntad de manera soberana o de manera absoluta, lo que implica que no hay nada que usted o yo o cualquier otro de sus hijos pueda hacer para hacer cambiar la voluntad de Dios. A eso nos referimos cuando hablamos de su voluntad, que es prevaleciente o soberana o absoluta. Significa que nada hará cambiar el propósito y programa que Dios tiene en su soberana voluntad para llevarlo a cabo. Vamos a ver Lucas capítulo 22, versículo 42. El Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 42, para entender mejor lo que es la voluntad prevaleciente o soberana o absoluta del Señor. Lucas capítulo 22, versículo 42. Leamos desde el verso 39. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Note bien que aquí es el Señor Jesucristo en sus últimos momentos de angustia o de agonía. Está en el huerto del Getsemaní, derramándose en la presencia de su Padre Dios. Él está en agonía. Si ve, por ejemplo, el versículo 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora bien, si el evento de la obra de Cristo en la cruz del Calvario no hubiese sido la voluntad prevaleciente, soberana y absoluta de Dios, Dios pudo perfectamente haber cambiado de plan. Sin embargo, no era algo que podía ser cambiado porque su voluntad era prevaleciente y el Señor Jesucristo sabía perfectamente bien eso y por eso le dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era la voluntad soberana y absoluta de Dios el hecho de que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, fuese a la cruz del Calvario y muriese de la forma como murió, para que de esa manera nosotros pudiésemos ahora tener vida eterna, salvación, perdón de pecados y una relación estrecha y personal con nuestro Padre Dios. Entonces ahí vemos que Dios no cambia de opinión, no cambia de propósito ni de plan. Su voluntad soberana era que el Señor Jesucristo, su Hijo amado, su único Hijo, efectuase la obra de redención en la cruz del Calvario. Y esa obra se llevó a cabo
conforme a las Escrituras. Entonces, ese es uno de los muchos ejemplos de lo que es la voluntad prevaleciente o soberana o absoluta de Dios. Vamos a 2 de Corintios capítulo 1 y el versículo 1. 2 de Corintios capítulo 1 y el versículo 1. Pablo aquí está hablando también en este aspecto de la voluntad de Dios. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Era la voluntad soberana de Dios que Pablo fuese apóstol. El apostolado era un don dado por la gracia de Dios. Y no era algo que podía escogerlo el creyente. No podía, digamos, decir, bueno, yo voy a ser apóstol, o yo elijo ser profeta, o yo elijo ser maestro, o elijo ser cualquier otra, tener otra capacidad espiritual. No, todos los dones fueron dados soberanamente por Dios. Cuando usted va al capítulo 12 de esta misma epístola, se va a dar cuenta que el Espíritu Santo da los dones según su voluntad, según él quiso. Entonces, en el caso de Pablo, era la voluntad soberana de Dios que Pablo fuese apóstol y maestro de los gentiles. Lo que implica entonces que no había manera de que eso cambiara. Por esa razón, a Pablo no lo pudieron matar inmediatamente después de su conversión. Aunque hicieron todo lo que estuvo a su alcance para deshacerse de Pablo, no era la voluntad de Dios que eso pasara. Pablo fue liberado, Pablo escapó, por así decir, del plan y programa que los hombres tenían para deshacerse de él. Porque Dios tenía para la vida de Pablo un camino ya trazado. Y es interesante cuando nosotros vamos a ver a Pablo en Hechos capítulo 9 y ver qué en ese momento Dios ha dicho en relación a Pablo. Le dijo primero a Ananías que Pablo era un instrumento escogido por Dios para anunciar el evangelio a las naciones y a los reyes. Entonces a Pablo nadie podía quitarle la vida mientras no cumpliese el propósito en la voluntad soberana y prevaleciente de Dios para su vida. Y por esa razón Pablo dice aquí, soy apóstol de Jesucristo, no porque yo lo busqué, no porque yo escogí ser apóstol, sino por la voluntad soberana de Dios. Y hermanos amados, esto es bien interesante, porque Dios, siendo como es Él tiene la voluntad soberana sobre muchos aspectos de la vida de nosotros los creyentes. Y que no hay forma de que eso no se efectúe, porque su voluntad es soberana, es prevaleciente. Y qué bueno es cuando nosotros entendemos esa verdad. He escuchado a muchos creyentes, a muchos siervos del Señor que dicen, bueno hermano, yo no escogí esto. Yo no busqué esto. Sin embargo, me di cuenta que esto era lo que Dios tenía para mi vida. Y aunque traté de obviarlo, de rehusarme y todo lo demás, Dios se encaminó y aparejó y preparó todo para que llegásemos a donde Él soberanamente había determinado que deberíamos de llegar. Y qué bueno, hermano, cuando entendemos eso, porque eso nos incentiva y nos motiva a seguir adelante a pesar de cualquier dificultad. Por esa razón, hemos venido diciendo que una de las cosas valiosas para todos nosotros los creyentes es estar seguros
que estamos actuando y desenvolviéndonos en nuestro ministerio en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, si hay algo que Dios tiene planeado para su vida y para mi vida, y no es un asunto condicional, Dios lo va a llevar a cabo. Y por esa razón es importante que aprendamos nosotros a tener esa dependencia de qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Recordemos que esa fue la primera pregunta, perdón, la segunda pregunta que Pablo hace cuando se encuentra con el Señor. Pero veamos la sexta característica de la voluntad de Dios. Su voluntad es también permisiva. Ya no es lo mismo que el hecho de que su voluntad es prevaleciente. En la voluntad permisiva es el hecho cuando Dios puede darnos a nosotros la opción o la oportunidad de hacer un cambio. También Él en algunas ocasiones puede hacer cambios, por eso se habla de la voluntad permisiva de Dios. Y es importante también que entendamos este concepto para nuestra vida cristiana, porque habrán ocasiones en las cuales muchas veces Dios en su voluntad permisiva hará que sucedan ciertas cosas en la vida nuestra, pero eso no está fuera de control de Dios. Él siempre está al control y al mando de todo. Vamos al Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio capítulo 30 y el versículo 19. Libro de Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Pone Dios ahí entonces en su voluntad a nosotros con la oportunidad y con la libertad de que nosotros escojamos qué es lo que queremos. Y hay muchos aspectos en la vida cristiana, hermanos, en donde Dios en su voluntad permisiva nos da la oportunidad de que nosotros escojamos qué es lo que queremos hacer en la vida. Y eso no significa quitarle el control o el mando a Dios sobre nuestra vida. Hay aspectos de la vida nuestra en la cual Dios va a ejecutar su voluntad prevaleciente. Pero hay otros aspectos de la vida nuestra en los cuales Dios va a ejecutar su voluntad en forma permisiva. Y otra de las características importantes en cuanto a la voluntad de Dios es que su voluntad también es personal. Su voluntad también es personal. Eso implica, hermanos, que a pesar de la gran cantidad de hijos de Dios que habemos y que los ha habido a través de todos los tiempos, la voluntad de Dios no solo existe de forma masificada, o sea, no solamente tiene una voluntad para las masas, para las grandes cantidades de creyentes. A Dios gracias, hermanos, que nuestro Dios también tiene su voluntad en el sentido personal para la vida de cada uno de nosotros los creyentes. Vamos al libro de Salmo capítulo 32 y el versículo 8. Salmos capítulo 32, versículo 8. Otra vez aquí el salmista está expresando la experiencia de él en la voluntad personal de Dios. Dice así Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Notemos aquí, hermanos, que Dios está hablando personalmente, directamente a David.
no está usando aquí términos plurales, sino de manera singular, único y personal. Le dice él a David: te voy a hacer entender, te voy a enseñar el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces David experimenta esa voluntad en nivel personal, único y cercano de Dios, mostrándole a él el camino en el cual Dios quería que David anduviese. Y hermanos amados, el Dios de David es el mismo Dios nuestro. Y esto que Dios le dijo a David es exactamente lo mismo que Dios le dice a usted y me dice a mí en nuestro diario vivir. Él quiere hacernos entender algunas cosas que de repente no entendemos. Él quiere enseñarnos el camino de manera personal por el cual nosotros debemos andar. Y Él quiere que nosotros seamos conscientes que Él tiene un contacto, una relación muy personal de tú a tú con nosotros los creyentes. Lastimosamente, hermanos, muchas veces no somos conscientes de esa cercanía de Dios y de esa relación de Dios tan personal con nosotros los creyentes. A veces más estamos enfocados en la voluntad absoluta y soberana de Dios. Pero Dios le dice a David: yo personalmente te voy a hacer entender, te voy a enseñar el camino en el que debes andar. Y yo, Jehová, pondré mis ojos sobre ti. Hermanos amados, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor, fijándose en nosotros para darnos a entender de la relación personal unida a nosotros que Él quiere tener y que nosotros debemos experimentar cada día, cada momento en nuestra vida cristiana. Por esa razón, amados hermanos, no habrá cosa mejor para nosotros los creyentes que hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, ¿qué más podemos hacer? Veamos que si nosotros los creyentes, los humanos, nos comparamos con los misiles teledirigidos, nos vamos a dar cuenta que entonces tenemos en nuestro tiempo muchos hombres y muchas mujeres descarriados, que por una u otra causa están viviendo ajenos a la voluntad de Dios. Eso no significa entonces que hayan sido olvidados o abandonados por Dios de ninguna manera. Muchas veces nos encontramos con el hecho de que estos creyentes que por una u otra causa están fuera de la voluntad de Dios o de vivir haciendo la voluntad de Dios, a veces quieren conocer la voluntad de Dios, pero solamente es como algo intelectual. Y cuando quieren conocer la voluntad de Dios solo con un impulso intelectual, luego descubren que no logran conocer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál normalmente es el problema? Lo que puede pasarnos es que nosotros queremos conocer la voluntad de Dios y queremos hacerlo a nuestra manera, bajo nuestros principios y bajo nuestra idea. ¿Y qué sucede? Conocer la voluntad de Dios implica despojarnos de nuestros deseos y despojarnos de nuestros planes y de nuestra voluntad y de nuestra manera, y dejar que sea el Señor el que nos muestre cuál es su voluntad. Veamos lo que Dios nos dice a través del profeta Jeremías. Jeremías, el capítulo 10 y el versículo 23. Y dice así la escritura: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino,
ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. En primer lugar, dice aquí el profeta que nosotros los humanos no somos señores de nuestro camino, ni tampoco tenemos la capacidad de ordenar correctamente nuestros pasos. Fuimos hechos o creados con la necesidad de guianza, de orientación, de que alguien tome control de nuestras vidas para vivirlas de manera agradable delante de Dios. Nosotros, hermanos amados, no tenemos en nosotros mismos lo que necesitamos para conocer a Dios, porque nacemos y vivimos muchas veces y continuamos estando perdidos en la oscuridad del pecado. Y en ese estado y condición se nos hace prácticamente imposible poder nosotros, por esfuerzo propio, conocer la voluntad de Dios. Lo que implica entonces que estoy llamado por Dios para deponer mi voluntad y mi intención personal de hacer la voluntad de Dios a mi manera y dejar que sea Él que me muestre realmente qué es lo que Él quiere que yo haga, y que nosotros podamos hacernos la misma pregunta que hizo Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Este descarrío y esta ceguera debemos entender que nos debe llevar a hacer exactamente lo que el apóstol Pablo hizo. Y cuando el apóstol Pablo depone su voluntad, es interesante cuando nosotros seguimos el orden cronológico de los eventos en la vida de Pablo, nos damos cuenta que Pablo llega un momento en el cual hace un alto, se da cuenta contra quién ha estado luchando y ahora desiste, depone su voluntad y está dispuesto para entregar su voluntad en las manos de otro, en este caso en las manos del Señor. Y de allí en adelante Pablo ya no está buscando lo que él quiere, ni haciendo lo que él quiere, porque su voluntad prácticamente ya no es de él, ya no le pertenece, y comienza de inmediato en el principio de la vida cristiana, obedeciendo la voluntad de Dios. Y por esa razón él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y luego él pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y esa no era una acción impulsada emocionalmente. No, Pablo entendió cuando escuchó la voz, yo soy Jesús a quien tú persigues. A Pablo no le quedó ninguna duda. Y por eso viene la segunda pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? De allí en adelante, hermanos, durante la vida y ministerio y comportamiento de Pablo, el hacer la voluntad de Dios era la razón de su vida. Y cuando él se compromete a hacer esa voluntad, como hemos mencionado anteriormente, no significaba que no vendrían dificultades, ni problemas, ni persecuciones. Vimos la vez pasada, el currículum, por así decirlo, de Pablo es inalcanzable. Cuánto él tuvo que sufrir y padecer. Sin embargo, mientras no había llegado el momento de su partida, el Señor lo libró de cada cosa. Y Pablo, hermanos, en su diario actuar, en su ministerio y en todo el desenvolvimiento del trabajo para el cual él vivió, siempre buscó hacer la voluntad de Dios. Siempre deseó hacer la voluntad de Dios. Y por esa razón es un gran siervo de Dios que nos dejó un tremendo legado. La respuesta a estas dos preguntas que Pablo hizo al Señor, hermanos, se convirtieron en la razón de la vida y ministerio de Pablo. Y exactamente es lo que debe suceder con nosotros.
se convierte entonces en la razón y la vida y el ministerio del apóstol Pablo? La respuesta a esas dos preguntas. Hermanos amados, la voluntad de Dios será una guía para nuestra vida. Él prometió a Pablo guiarlo. Él prometió a Pablo provisión en esa alianza. Y él le mostró a Pablo que su voluntad era una guía práctica para la vida personal y ministerio que Pablo desarrolló. Hermanos amados, la mejor forma de ser de bendición en la obra de Dios y al pueblo de Dios es solamente haciendo la voluntad de Dios. Quiera el Señor que estemos dispuestos, decididos. Cada día nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Hermanos, gracias. Que el Señor pueda bendecir nuestras vidas y que continuemos el tiempo que nos resta, como dice Pablo, haciendo, como dice Pedro, haciendo la voluntad de Dios. Que el Señor bendiga con su preciosa palabra.